lucha popular, confirmando que la lucha es constante, Frente Intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes, somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Danos un me gusta, participemos, comparte las transmisiones. Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches tengan todos ustedes que nos están sintonizando en la página del Frente Intercontinental, Ventana de la Lucha Popular Salvadoreña. Les agradecemos que compartan este enlace con todos sus contactos y también a las páginas a las cuales ustedes tienen acceso para que la información que hoy les traemos llegue a todos los rincones del planeta, allá donde hay un salvadoreño, una salvadoreña interesada en lo que pasa en su terruño. Bienvenidos en este martes 20 de febrero del 2024. Y nosotros interesados siempre en la coyuntura electoral que no ha terminado, pero tenemos un invitado especial que el compañero Cristóbal Monzón lo presentará. Adelante, Cristóbal, un saludo. Gracias, Carlitos. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Como dijo Carlitos, pues este día tenemos a un invitado especial. Se trata de César Villalona, quien va a hacer una brevísima presentación, pero nosotros de antemano pues queremos adelantar que César Villalona es un economista versado en el tema económico salvadoreño y que ahora, después que hemos tenido los resultados electorales, nos hará un análisis de lo que ha pasado en este sentido electoral y después trataremos de tocar el punto económico que le espera a El Salvador. Bienvenido, César, a nuestro conversatorio de la página del Frente Intercontinental Ventana de la Lucha Popular Salvadoreña. Bienvenido. Gracias, Cristóbal. Gracias, Carlos. Un gusto estar con ustedes. Bien, han transcurrido ya 15 días en que se dieron las elecciones. ¿Qué análisis nos haces tú, César, del proceso y de los resultados? Bueno, sobre el proceso, estas elecciones son fraudulentas, pero no por el fraude técnico, sino por la candidatura inconstitucional de Bukele. Desde el punto de vista legal, desde el punto de vista del derecho, hablando estrictamente del derecho, no de asuntos de carácter político, partidario, ni de manejo de urna, sino de lo que dice la Constitución, las elecciones presidenciales no son válidas. De manera que Bukele no puede ser presidente a partir del 1 de junio del 2024. Su mandato termina ese día. Bukele le tiene que entregar el mandato ese día a alguien. Como ese alguien no existe, entonces él va a continuar, pero como presidente de facto, porque la Constitución prohíbe la reelección continua. Sencillamente, la oposición está enredada con el tema, porque están pidiendo la nulidad de las elecciones legislativas y están aceptando las elecciones que son inconstitucionalmente inválidas, que son las del presidente. Sencillamente la Constitución no permite la reelección. De manera que ese es el fraude. El fraude es las elecciones presidenciales. Y ese fraude se extiende al resto, porque las personas que admitieron la candidatura de Bukele en el Tribunal Electoral, esas personas que la admitieron perdieron su derecho ciudadano, según la Constitución. Y hubo recurso contra esa candidatura. Incluso el día que la presentó, al día siguiente, a los 2 días, hubo recurso para que no se aceptara. Y negaron los recursos. Entonces ese grupo de magistrados que aceptó la candidatura de Bukele no tiene derecho ciudadano, no tiene derecho a organizar elecciones. Por lo tanto, las legislativas y las municipales y las del Palacio son ilegales. Aquí todo es ilegal. Sencillamente todo es ilegal. Estoy hablando como si yo fuera un abogado. Ok, otra cosa es la realidad política, pero esta es la realidad jurídica del país.
En El Salvador no hay una sola persona, una sola, que no sepa que Bukele no podía ser candidato. Eso lo sabe todo el mundo, incluso la gente que contó, que fue encuestada, el 75% lo decía, y el otro 25% no lo decía porque no quería. De manera que esto es lo que hay. Aquí no hay elecciones, aquí hay que repetirlo todo. Y aquí hay que eliminar el Tribunal Supremo Electoral y elegir otro y organizar nuevas elecciones. Ok, esa es la parte, digamos, legal. Pero las elecciones se hicieron, no va a pasar nada. Bukele va a ser presidente el 1 de junio, va a tener 54 diputados de su partido más 3 de otros partidos aliados y va a tener 44 alcaldías y los 20 diputados del Parlacen. Es lo más probable, que gane los 20 diputados del Parlacen y las 44 alcaldías. Porque además de la candidatura inconstitucional, se hicieron reformas al sistema electoral que la oposición la aceptó, porque la oposición aceptó la candidatura de Bukele, está aceptando que Bukele ganó y aceptó todos los cambios que hicieron en el sistema electoral para favorecer al partido de gobierno. Uno de ellos es eliminar el sistema de residuos y pasar al sistema de cociente. Con el sistema de residuos, por ejemplo, el FMLN sacaba un diputado en San Miguel. Con los datos que hay. Con el sistema de cociente no tiene ninguna posibilidad. Es un método diferente que favorece al partido mayoritario. Con el sistema de cocido, el Frente hubiera tenido como 3 diputados. Con el de cociente no tiene ninguno. Entonces, y otro partido también. Aquí hubiera una oposición de unos 12 diputados, más o menos, porque la mayoría de la gente está con Bukele. O sea, tampoco nos vamos a engañar. En términos de aceptación popular, la mayoría del pueblo salvadoreño que votó, la mayoría que votó, porque hay una parte grande que no votó, pero digamos de la que votó la mayoría, votó por Bukele. Y la oposición eso lo reconoce. Y la mayoría votó por el partido de Bukele. Ok. Pero hay un fraude constitucional y hay un cambio en el sistema electoral que favorece más de la cuenta al partido de gobierno. Ok, no hubiera tenido el partido de gobierno esa representación tan grande en el Parlamento. Y también se eliminaron alcaldías y es ilegal, porque el sistema administrativo del país está en la Constitución. ¿Cómo es que pueden quitar alcaldías los diputados y en la Constitución nos dicen otra cosa y no han reformado la Constitución? De manera que las elecciones que vienen tienen que ser para 262 alcaldías y no para 44. Esto es un desastre. Desde el punto de vista de la ley, del Estado de Derecho, de la Constitución que hay, una Constitución que viene del 83, que se reformó con los acuerdos de paz y que le hicieron otros cambios la sala anterior. La sala anterior modificó la Constitución, no la Asamblea. Aquí se dedican a reformar la Constitución los magistrados y no la Asamblea Legislativa. Es impresionante. De acuerdo a esa Constitución, todo esto está viciado. Bien, en el voto en el exterior también hicieron un cambio para concentrar una parte de ese voto en San Salvador, donde ellos van con mayoría a buscar la mayoría de diputados porque son 16 de 60 los que van por San Salvador departamento. Entonces, DUI vencido, pasaporte o residencia en el exterior, etcétera, lo trasladaron para allá. Por eso le dieron 14 de 16. Está inflado. Además, ¿quién controló eso? El voto electrónico. ¿Quién controló eso? Entonces, Bukele es jefe de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y es jefe de prácticamente todo el sistema político del país. En ese contexto, los resultados no deberían sorprender a nadie. Cualquier persona que vive en El Salvador y no se autoengaña, porque hay forma de vivir. Uno puede vivir creyendo cualquier cosa, pero el que no se autoengaña sabía que esos eran los resultados. Las encuestas le estaban dando más de 80%. Bien, si le metieron un fraude a esa encuesta, bueno, lo inflaron, pero sin fraude técnico y administrativo, igual Bukele ganaba.
Y sin fraude técnico y administrativo, igual sacaba la mayor parte de las alcaldías. Ahora, ¿qué sucedió? Con perdón de las diputaciones. ¿Qué sucedió? Que al terminar la noche del primer día, del día de las elecciones del día 4, cuando estaba terminando ya, bueno, no terminando, eran como las 8 o 9 de la noche, que ya era claro que Bukele había ganado, porque uno veía en la televisión que sacaban las boletas de cara a los medios de comunicación y las sacaban de las urnas, una, esta, nuevas ideas, 30, luego una FMLN, luego una, eso era claro, ahí no, ahí estaban sacándola frente a la gente. Era abrumador el voto de nuevas ideas. Bien, pero resulta que Bukele se da cuenta que la votación, de acuerdo a la tendencia, era de 46% de la población votante. Eso era lo que iba a votar. Ya llevaban el 70% y habían votado 2 millones de personas. Con el 100 iban a votar 2.850.000. Eso era el 46% de los 6.100.000 y pico con derecho a voto. Y ahí es donde llega la orden de tumbar el sistema. Tumban el sistema no para ganar, no para ganar, porque con ese 70 que ya habían computado, Bukele tenía 1.600.000. Con los 2 millones de votos, él tenía 1.600.000 y pico. ¿Qué era lo que necesitaba? Que no apareciera como un presidente que ganó en un país donde la mayoría no votó. Había que cambiar eso. Él iba a decir, bueno, yo soy presidente, pero ¿y si votó el 46 y el 54% no votó? Es un presidente electo con mucha cantidad, pero el 54 supera la población votante. Eso es terrible desde el punto de vista de su imagen, pero no su imagen en el país, sino su imagen en Estados Unidos, para la diáspora, su imagen en el exterior, porque se le iba a dificultar explicar cómo es que en el país donde él es un rey y todo el mundo lo quiere, y en un mundo donde a él lo adoran, el 54% no votó por él, ni por la oposición, pero no votó por él. Y a eso súmale los que votaron por la oposición, ya superaba el 60, que no estaba con él. Entonces tumbaron el sistema, secuestraron las urnas 12 horas y eso le permitió rellenar. Ahí metieron votos. Y luego con el voto en el exterior se fue inflando, se fue inflando. Y nos dan un resultado donde aparentemente votó el 54%, lo pusieron al revés. Ok, pero con el 54 que votó o con el 46 que votó, Bukele ganaba con más del 80. Yo sobre eso no tengo ninguna duda, porque eso tiene que ver con otras cosas, que tiene que ver con un régimen que tiene una estrategia integral, que la está aplicando, una estrategia completa de exaltar logro en seguridad, difamar a la oposición, tiene el pacto con los grupos oligárquicos, que no lo atacan ningún medio de comunicación de derecha, televisivo ni radial, solo algunos periódicos, pero nada. Tiene pacto con sectores del movimiento popular que están neutralizados, gremios de docentes, de sindicatos, una política de comunicación efectiva, promesa. Es una estrategia integral. Y cuando uno mira la oposición, No uno ve tiene una nada. oposición que no tiene nada, no tiene plan, no tiene líderes, no tiene conducción política, no tiene política de alianza, no tiene política de masa, no tiene política de comunicación. Los candidatos lo que estaban era ofreciendo sopa de pata, etcétera. Con eso era que pensaban ganar, En con vez de fotos en sopa de iglesia, pito. sí, con fotos en iglesia, una cantidad de tonterías. Una oposición, Bukele compitió contra nada. Entonces, claro, estamos viviendo aquí, eso lo vemos. ¿Cuál es el liderazgo que hay? Además, dirigentes de oposición avalando las acusaciones de corrupción contra sus compañeros y compañeras. Porque lo vimos en la televisión diciendo, si aquellos robaron, bueno, robaron aquellos que rindan cuentas de la justicia. Nosotros no, nosotros no. Yo que soy dirigente, yo no, pero del mismo partido, en la narrativa de Bukele. Y pero son 5 años yendo lo mismo, que cometimos errores, que no sé qué, 5 años. Y ningún candidato, salvo Claudia, la de Vamos, fue la única candidata del país, de todos los diputados, candidatos electos y los no electos, que vinculó su candidatura a la lucha del movimiento popular.
que apareció con el Movir, que apareció con la víctima del régimen de excepción, que apareció con la gente que le están quitando tierra, etcétera. El resto se le escondía al movimiento popular, porque los genios de las comunicaciones le decían, tírese foto con vírgenes, que eso da voto. Diga cualquier tontería que eso da voto. Ahí están los votos. Claudia ganó, vinculada al movimiento popular, y los genios de la comunicación que orientaron a los otros a no juntarse con la peste del movimiento social, ¿en qué terminaron? En nada. Una lectura que hay que hacer aquí es que hay que agarrar a todos los genios, porque aún hay una serie de gente que son geniales en comunicación, que están descubriendo que hoy que existe la ideología, que existe el mesianismo. O sea, la humanidad tiene más de 2000 años y ellos están descubriendo cosas que la sabe cualquiera desde hace siglos, desde hace tiempo. Toda la vida ha existido eso, toda la vida ha existido la manipulación, toda la vida. Antes decían que Chafí se comía niños, que los comunistas comían niños. Hoy se dicen otras cosas, pero es lo mismo, es lo mismo. Y Chafí Handal no hizo campaña haciendo comida, haciendo tamales. Hizo campaña visitando al pueblo y duplicó los votos. La votación, cuando Chafí fue candidato, aumentó en un 116%. Y la dirección de la época, un sector de la dirección, encabezado por Óscar Ortiz, le pidió la renuncia. Y un sector del partido. Y hoy estos bajan la votación en un 47%. Haya o no haya trampa, hay un bajón, está claro, que no está mejor que en el 21, ni que en el 19, y la vida sigue. No pasa nada. Hoy están acusando al movimiento popular, hay gente del FMLN que está acusando al movimiento popular, públicamente, como si el movimiento popular tiene culpa en esto. El movimiento popular es el que ha dado la cara. Y yo aprovecho este canal para decirlo, este programa. ¿Quién han dado la cara en este país en los 3 años? La gente del bloque de resistencia, la gente de otros movimientos, porque hay varias expresiones. Liderazgo nuevo, enfrentando la tanqueta. Días antes del Miss Universo, ahí estaba Sonia Urrutia frente a la tanqueta, ahí en la avenida de los Héroes, enfrentando al régimen. Y hoy hay acusaciones de que el movimiento popular no se metió. El movimiento popular aquí nadie llamó a no votar, nadie llamó a no votar. Pero las elecciones eran de partido y se le hicieron propuestas de alianza y no la atendieron a los partidos de oposición, sin incluir Arena. Arena es un partido de la ultraderecha, de los fascistas. Pero los otros grupos políticos que están entre izquierda y proyectos centristas o de derecha opositora, digamos, pero no escuadronera, ninguno atendió el llamado a las alianzas y se fueron con sus candidatos. Ya desapareció, parece que va a desaparecer nuestro tiempo. No sé, hay una discusión sobre si, porque no sacó los 50.000 votos para diputados, ni sacó el diputado, sacó más de 60.000 para presidenciales. No sé exactamente cuáles son las que valen para seguir existiendo jurídicamente, los 50.000. Pero bien, eh, entonces una oposición enfrentada a un régimen con una ferocidad tremenda, ¿verdad? Y con una capacidad y una estrategia integral, sin cometer errores. Eso no cometen errores. Entonces, ahí están los resultados. Se infló la votación para bajar la abstención. Hay que entender otra cosa también. Cuando iban contando el 5%, que hasta ahí llegó el conteo para diputados y diputadas, hasta ahí llegó el tribunal. Había una ventaja grande en ese 5% de nuevas ideas, casi la misma de Bukele, pero eso no es una tendencia, porque un 5% nos puede todavía sacar conclusiones, como con un 70%. Bien, ahí se cayó el sistema, pero habían contado en las urnas. Hay muchísima gente que dice que los resultados no iban a ser tan diferentes. Me dicen gente que estuvo en las urnas y que son dirigentes departamentales o de directiva. No, yo no sé exactamente, pero ahí hubo un secuestro de urnas y hay un montón de irregularidades técnicas que dan pie a creer que pueden haber inflado esa votación a favor de nuevas ideas y tal vez de algunos partidos aliados. Es probable.
Pero yo creo que independientemente de ese fraude técnico, el régimen iba a tener una victoria contundente. Si no tener 57 diputados, que es lo que tienen, con los dos del PCN y el del PDC, pues podían tener 50. La mayoría calificada son 40. Con 40 hacen todo lo que quieren en la Asamblea. 40 de 60 es lo que hoy es 56 de 84. Bien, 40. Con el sistema de cociente lo sacan facilísimo. No necesitan ni siquiera ser mayoritario en términos de votación. De manera que ellos iban a controlar la asamblea, igual la iban a controlar, y a partir de ahí eligen al fiscal, a los magistrados de la sala de lo constitucional, de la otra sala, o sea, de la corte, entre otros funcionarios que son elegidos por la asamblea legislativa con mayoría calificada, y otros por mayoría simple como lo de la Corte de Cuentas. Eso lo eligen con 31 votos de 60. De manera que ese fraude no es para garantizar nada. Todo eso estaba garantizado. Aquí hay un componente en este asunto que hay que entenderlo políticamente. En la lógica marxista, a mí no me gusta ese término, porque ese término es un culto a la personalidad, pero en lo que le llaman marxismo, en la teoría de la revolución social, quien ha leído de marxismo, quien ha leído a Lenin, quien ha leído a Marx, a Engels, quien ha leído a una cantidad de teóricos, no son los únicos ellos, y la propia experiencia de los procesos revolucionarios, sabe que aquí en El Salvador estamos viviendo un periodo llamado contrarrevolucionario. La sociedad pasa por un periodo revolucionario de ascenso de la lucha, donde se van creando situaciones prerevolucionarias, situaciones revolucionarias, hasta poder haber una revolución. Esa fue la experiencia de la década del 70 y del 80. Un periodo de ascenso de revolucionario es un periodo de auge de la lucha social, de mucha confrontación de las masas con el régimen, de agudización de la lucha de clase, de profunda crisis económica, donde aumenta la miseria. Y si sigue avanzando ese periodo, se presenta una crisis política. Cuando están las tres crisis, la económica, la social y la política, a eso le llaman los marxistas situación revolucionaria. Y si aparece una vanguardia, un grupo que conduce, entonces se da la revolución, como pasó en Cuba, que hubo una vanguardia, o en Nicaragua el Frente Sandinista fue la vanguardia que condujo al pueblo a la toma del poder. Ninguna revolución se ha hecho sin una situación revolucionaria. No hay ninguna experiencia histórica, ninguna. Ni la rusa, ni la china, ni la vietnamita, ni la cubana, ninguna. Ya sea por la vía de la guerra, como en Cuba, guerra de guerrilla y huelga, la guerra en China, la insurrección en Rusia, la guerra y la insurrección en Nicaragua, o la vía electoral, que fue la que se selló en Venezuela. Venezuela han resuelto por la vía electoral, en el marco de una crisis social, económica y política. Ok. Ese es el periodo revolucionario de ascenso, que puede llegar hasta la revolución, o no llegar, si no hay vanguardia, o si se presentan otras situaciones, pero es de ascenso. Y hay otro periodo que se le llama de estancamiento, donde la fuerza de izquierda no están perseguidas, no están presas, no están asesinadas, viven ahí en el marco legal, pero no tienen chance. Son fuerzas totalmente minoritarias, que no ponen en jaque al sistema, no te crean ningún problema. Ese fue el periodo que se vivió en Guatemala desde el fin de la guerra, por ejemplo, o que existe en República Dominicana desde hace más de 40 años. En República Dominicana todos los partidos de izquierda dicen lo que les da la gana, muchos son legales, van a elecciones, pero ninguno, ni todos juntos sacan un 3%. Entonces la derecha tiene un control total. Ese periodo se llama de estancamiento. Y hay un periodo que se llama contrarrevolucionario, donde se le da un golpe a la fuerza de izquierda. Yo estoy diciendo esto porque lo voy a vincular a las elecciones. Eh, el periodo contrarrevolucionario se caracteriza por un golpe severo a la izquierda. Por ejemplo, Chile, con Pinochet. Un golpe, miles de asesinatos, presos, exiliados, etcétera. Cierre de los espacios legales. Pero ese es un periodo violento, el que se abre en Chile. Puede ser también no tan violento. No tan violento desde el punto de vista de la sangre. Pinochet aplastó a la izquierda, eliminó los poderes del Estado, se estableció una dictadura militar sin elecciones ni nada, sin partido de oposición, y establece un régimen de fuerza que se le llama fascismo. ¿Qué se abrió en Chile con el golpe? Un periodo contrarrevolucionario que duró 17 años.
aplastamiento, un golpe severo, o el que vivimos aquí en el gobierno de Martínez, cuando aplasta la insurrección del 32. Se abre un periodo de fuerza, y las fuerzas de izquierdas, que era en esa época el Partido Comunista y expresiones sociales, bastante debilitadas. Claro, después cayó, porque eso no es eterno. Entonces, ¿qué se ha abierto aquí? Aquí estamos viviendo un periodo contrarrevolucionario, pero no tan sangriento como en Chile, no tan sangriento como el de Hitler. Pero, ¿cuáles son las características? Bukele le ha dado un golpe severo a la izquierda salvadoreña. ¿Cuál es su mayor expresión? El FMLN, en términos políticos, de la izquierda. ¿Cuál es la situación del frente? Después de las elecciones del 19, que Hugo saca 390.000, continúa el descenso. 23 diputados caen a 4 y ahora a 0. 203.000 votos es lo que le están dando. O sea, casi 200.000 menos que Hugo Martínez. Poquito menos. Posiblemente no tenga ninguna alcaldía, ni expresión en el Parlamento. Ok, hay un retroceso. Pero no solo eso, el secretario general del FMLN, el que era secretario general, está en el exilio, como estaban en el exilio los chilenos. Está en el exilio Salvador Sánchez Serén. Están en el exilio, no voy a mencionar más nombres, no menos de 10, de 100 funcionarios y ex dirigentes del FMLN. ¿Quién lo persigue? El régimen, con acusaciones de corrupción que no demuestran. Pero hay presos políticos, otros están presos y perseguidos. Tienen más, cientos de sindicatos aquí que no tienen legalidad, líderes sindicales presos, dirigentes campesinos presos, miles de víctimas del régimen de excepción, la prensa opositora perseguida. De aquí se han ido un montón de periodistas que se han tenido que ir del país, huyendo de la persecución. Hay presos, dirigentes sociales y muertos en las cárceles. Están atacando ONG, a las Mélidas, una ONG de izquierda, digamos, con un es un organismo no gubernamental que trabaja con el pueblo, pero con un pensamiento de izquierda y progresista. No es FUSADE, que es una ONG de la oligarquía que está apoyando a Bukele, que está callada. Entonces, hay un periodo de persecución, apresamiento, asesinato, porque ha muerto gente en la cárcel, miles de víctimas, difamación, pero ese periodo contrarrevolucionario también tiene aspectos ideológicos y culturales. Bukele está tratando de cambiar la percepción de lo que fue la guerra en el país y de lo que fueron los acuerdos de paz. Y están desmontando los acuerdos de paz. El último que van a desmontar ahora es la forma en que se eligen los magistrados del Tribunal Electoral, que ya lo voy a comentar. Todo eso se va. Entonces, en los periodos contrarrevolucionarios, además, el régimen se ensaña contra la oposición de izquierda y democrática. Pinochet no solo mata, sino que mata arrancando las uñas, arrancando los ojos. Son medidas ejemplarizantes, ejemplarizantes. Bien, y aquí lo que ha sucedido con estas elecciones es una burla a la oposición. Bukele, posiblemente él o no sé quién, del gobierno, pero el régimen ordenó parar el conteo, o sea, ordenó que se caiga el sistema y que no se metan la información en el tribunal. Se inicia el conteo de mano y lo que hacen es burlarse de la oposición, tirarle a toda la hueste de nuevas ideas y dejar a la oposición enredada en un fraude técnico, reconociendo a Bukele como presidente porque lo reconoció el FMLN el día 4 en la noche, cuando dio la rueda de prensa y dijo, somos segunda fuerza. ¿Y cuál es la primera? Nuevas ideas. Ahí reconocieron a Bukele como presidente. Un discurso ahí que se echaron. Y hay gente que critica que Cuba lo reconozca y los nicaragüenses. Y si lo está reconociendo el FMLN, ¿por qué no lo va a reconocer Cuba? ¿Por qué tiene que meterse en un problema con el gobierno de aquí, otro gobierno? ¿A defender qué? A defender lo que no está defendiendo la oposición, que es la reelección inconstitucional. Eso no tiene sentido. Entonces, eso tiene un elemento de humillación. Aquí mandamos nosotros. Y ahora estos son los resultados. 54 nuestros, ok, ya sabemos qué es lo que va a decir el tribunal. Ya no va a cambiar ese resultado y van a tener el control. Pero viene otra cosa.
Ahora vienen las elecciones de marzo. Van con todas las condiciones, porque la oposición está golpeada. Hay muchísima gente desmotivada que ni les interesan, pero además ahí se gana con mayoría. Hay un partido con el 40% gana, no tiene que sacar mitad más uno, porque es el candidato que saque más votos. Entonces la oposición se divide. Viene otro elemento de humillación, pero viene otra cosa. Luego Bukele va a decir lo siguiente, no sé si lo va a decir en estos días o va a esperar que pasen las elecciones de marzo, pero va a ser una cadena y va a decir, bueno, aquí nadie eh, ha dejado de reconocer que gané con facilidad. Yo le agradezco a los partidos que me hayan reconocido como presidente electo. Y este tribunal que está ahí todavía, va a decir eso, mostró mucha ineficiencia. Fíjense que le hizo fraude a Nuevas Ideas. Nuevas Ideas sacó 58 diputados, va a decir Bukele. Yo lo dije la noche que gané. Y nos han dejado 54. Se le va a dar vuelta. Las cosas se van a poner al revés. Nos quitaron 4 y le dieron 2 arenas. Arena, ustedes saben que no tiene nada. Así va a decir. Le dieron uno a una señora, uno por allí. Bueno. ¿Y saben por qué hicieron fraude? A nosotros nos hicieron fraude. Porque está integrado, porque está integrado por políticos de los partidos. Porque con los acuerdos de paz se aprobó, este es el discurso que viene, se aprobó la creación del Tribunal Supremo Electoral, integrado por 5 magistrados y sus suplentes, y 3 de los 5 son elegidos a propuesta de los 3 partidos como apunto. ¿Y saben quiénes son? Va a decir él. Uno es de Gana, uno es de Arena, uno es del FMLN, 2 son de Arena y uno del PDC, del PCN. Hasta sus aliados va a trapear. Esos 5 que son políticos demostraron una gran incapacidad. Eso se acabó, porque eso es resultado de los acuerdos de paz, donde se repartieron lo mismo de siempre, el botín. Y van a probar que la forma de elección no sea esa, que ahora sea por propuesta de la sociedad civil. Entonces, la sociedad civil van a llegar 50 currículos de abogados para elegir los nuevos magistrados, porque ya terminan estos los 5 años, y los eligen Nuevas Ideas. Los 5 son de Bukele, o a lo mejor eligen 3. Bukele es capaz de decir, elijamos 3 para ahorrar dinero y mandarle un mensaje de que ellos ahorran, o dejan los 5 y van a controlar el tribunal. No le van a dejar ninguno al FMLN, que se declaró segunda fuerza, ni a Arena, que es en voto en la tercera. No van a dejar nada. Entonces, todo ese relajo fue creado adrede y tiene también estos propósitos de dar otro golpe y otra humillación y otro ataque a los acuerdos de paz y otro ataque a los mismos de siempre. Y obviamente los que se han elegido por la asamblea, Bukele dirá que no son gente de él, que no son de Nuevas Ideas. Y así lo va a controlar. Y puede ser que modifique la constitución, esta asamblea, y la ratifique la otra al día siguiente, para permitir la reelección indefinida. Esa es la realidad que hay acá, en el país. Pero, ¿por qué dificultad había de entender que eso era lo que iba a pasar? Aquí está claro, el que vive aquí sabe que la oposición está en crisis, que la mayoría de la gente, primero, la mayoría de la gente no está con nadie. Eso lo sabemos. La mayoría de la gente no está con nadie, ni con el gobierno ni con la oposición. Y segundo, de la otra mayoría, de la otra mitad, Bukele tiene más arrastre. Que la gente le agradece, éxito en seguridad que él muestra, y rechaza una oposición que ella misma ha asumido la corrupción, que se ha montado en la narrativa de Bukele. Dirigentes que dicen, no, lo que robaron fueron otros, yo era un joven. Ah, pero son del mismo partido. Y al final están repitiendo. ¿Qué va a decir el pueblo? Entonces no hay preso político. Pero no es solo eso. Es una oposición que no se ha tomado a las calles, que no ha combatido. Aquí quien ha combatido es el movimiento popular. De manera que estos son los resultados lógicos de un proceso electoral bajo control total. Ok, así veo yo este asunto. César, Eh, César, ajá, cuando tú dices, bueno, la oposición no salió a la calle, y todo eso, o sea, bueno, hay una crisis, digamos, en los partidos de oposición. Y esto, digamos, la lectura que da es, primero hay una crisis interna de cada uno de los partidos.
Segundo, hay un mensaje en estos 4 años de Bukele en donde ha estado masacrando a la oposición, metiéndole preso a gente, acusándolos de malversación, acusándolos de corruptos. Y esto como que a la oposición también la ha contraído. O sea, y como lo que tú dices, como que todo está bien planificado desde arriba, o sea, acabar con todo lo que sea oposición. Con esto no estoy diciendo que la oposición también, o sea, como que está medio lerda o media dormida también, pero digo, menciono los otros elementos. ¿Qué dices tú al respecto? Sí, la oposición, correcto, la oposición tiene moral, una crisis moral de desprestigio. Bukele se ha encargado de desprestigiarla, sobre todo a los dos partidos más grandes, que son Arena y el FMLN. No sé qué piensa la gente de nuestro tiempo y de Vamos en términos de la corrupción, que no han sido partidos que han gobernado y no tienen gente perseguida hasta donde yo sé. Pero hay una franja grande de la población que cree que esos partidos estuvieron integrados por funcionarios que fueron corruptos. Yo no estoy diciendo que lo sean. O sea, Claro, ¿cómo voy a creer yo que Sánchez Serén no? A mí no me van a... pero no se trata de lo que yo piense, es la opinión pública y hay declaraciones de dirigentes de ese partido que avalan lo que dice Bukele, que quieren presentar una distancia y lo que hacen es avalar que no son perseguidos políticos. Yo no sé si es adrede o si son errores políticos, pero se montan en la estrategia del régimen. Tienen una crisis orgánica, obviamente, están disminuidos, no son los mismos partidos de hace 10 años, con una militancia grande, con un arrastre social grande, hay una disminución. Y la crisis orgánica también se expresa en los resultados electorales, en menos presencia en el Estado, etcétera. Y hay una crisis de liderazgo. Tú agarras Arena, por ejemplo. Arena, a mí no me interesa Arena. Yo lo menciono porque es un partido que fue, digamos, grande y aparentemente se opone al gobierno. No lo sé. Yo ni siquiera sé quién era el candidato de Arena. Ese señor yo lo veo en la calle y no lo distingo. Un relajo. La oligarquía abandonó ese partido y está apoyando a Bukele. Y otros oligarcas están apoyando a otros partidos de oposición de derecha. Ya Arena pasó a la historia, sin liderazgo, sin nada. Y en el caso del Frente también hay una disminución de su caudal, de su membresía, su capacidad como partido. Todos tienen sus problemas internos, pero los problemas internos son eternos. Donde quiera que hay dos personas, ya hay problemas internos. Hasta una persona tiene problemas internos. Eso no hay que exagerarlo, pero también se dan. Y lo otro es que no hay plan político. No hay plan político. Tenemos 5 años y no han sido opositores. ¿Arena ha sido un partido de oposición? No. ¿El FMLN lo ha sido? ¿En qué sentido lo ha sido? Aquí han aceptado todo. Y nosotros pasamos el 2020 y el 2021 y era el pueblo que estaba en la calle, y el 22 y el 23. Las organizaciones populares. Mientras han estado entretenidos en problemas internos, cuestiones de estatuto, etcétera. Y uno no lo ve. ¿Cuáles son los liderazgos que hay ahí? Hay crisis de liderazgo. No decir esto es hacer un análisis de manejo político. A mí no me interesa hacer manejo político, yo digo la verdad que veo. Entonces, esa es la situación. Imagínate, volviendo al frente, aprueban que en la convención que no pueden hacer alianza con Arena, con el PCN, con Arena, perdón, con Nuevas Ideas y con Gana. Bien, eso está aprobado. Perfecto, me parece muy bien. Nuevas Ideas, el partido del gobierno, y Gana, que fue el que utilizó también Bukele para llegar. Está claro, no te puedes aliar a eso. Y Arena es el partido de los escuadrones de la muerte, que viene de muchísimos años atrás, cuando la oligarquía se le disolvió el PCN y crearon Arena y los escuadrones. Yo estoy de acuerdo con esa resolución, pero ¿y el resto de partidos? Si decidiste que solo con eso no, ¿por qué no busca los otros? ¿Por qué no hace una alianza entonces con nosotros? ¿O por qué no apruebas en la convención que con ninguno? Porque al no meterlo a todos, dejas suelto a alguno, pero no lo buscan. Sale una propuesta de una gran alianza que le plantea el bloque de resistencia, un frente amplio,
desde septiembre del 2022. Hagan una alianza opositora. Eso tiene algo de nuevo. ¿Y qué fue los años 80 aquí, los años 70? Y en el mundo entero, ¿qué es lo que se hace? ¿Y cómo ganó Lula? Con muchísimas alianzas. ¿Y cómo ganó Petro? Con muchísimas alianzas. Morena. Eso es parte de la política. Las alianzas son parte de la política. Como el tiro de esquina es parte del fútbol. El tiro de esquina no existe en el boxeo, ¿verdad? Ni existe en el béisbol. Es parte de las reglas del fútbol o el penalti. Bueno, la política tiene sus reglas. Y una de las leyes y reglas es que supone alianzas. Las alianzas se hacen para acumular contra el enemigo principal, neutralizar fuerzas que se puedan aliar al enemigo principal y también para acumular fuerza y cambiar la correlación. Para eso se hacen. Entonces, ¿por qué no buscaron a ciertos partidos y buscaron una candidatura común? Por ejemplo, yo no estoy metiendo arena ahí, ¿verdad? Insisto en esto porque también hay difamaciones hacia los que defendemos esta postura. Entonces, no se busca, se van candidatos solos, incluso hasta se difamó al bloque. Aquí hubo gente que dijo que el bloque estaba proponiendo la alianza con la oligarquía y han dicho en el exterior hasta que el bloque recibía dinero. Aquí han pasado un montón de cosas, yo la estoy diciendo abiertamente, yo no tengo problema. Y la propuesta de la gran alianza la dinamitan. La dinamitan y van solos. Bueno, esos son los resultados. ¿Por qué no se hacen cargo? Entonces ahora hay una resistencia de la militancia del frente que lo está haciendo bien, que está dando el combate en las urnas, sí, pero eso es para defender el voto en un proceso electoral. Esa es su obligación. Pero tenemos 5 años de Bukele, donde el liderazgo de calle, ustedes saben quiénes son, la gente que está en la calle, el liderazgo nuevo que ha surgido, que está haciendo planteamientos, que va a la televisión, que va a la radio, que marcha con el pueblo, que va a las comunidades, que organiza en las comunidades, que da rueda de prensa, que escribe documentos, que escribe posicionamientos, que marcha, que ha creado instrumentos. ¿Quiénes son los que están dirigiendo el Movir? Ahí hay una heroicidad, es enfrentando al régimen. ¿Dónde está la militancia del FMLN en todos estos años? Hay que hablar claro sobre esto, porque si no, vamos a buscar culpables donde no hay, que es lo que ya se está haciendo. Entonces, todavía, un mes antes de las elecciones, o 5 o 6 días antes, que se podía inscribir candidato, el bloque fijó posición pública y sacó un manifiesto a la nación, un planteamiento ante la nación, llamando a la unidad, y luego sacó un manifiesto ante la nación, un montón de posicionamiento. En este momento, no hay un ambiente así como de lucha, obviamente, porque se está en una goma electoral, pero ya van a venir las acciones, ya lo vamos a ver, y vamos a ver quiénes van a salir a las calles. Eso se va a ver claro, pronto. Entonces, sí es una crisis de ese tipo, orgánica, moral, pero sobre todo de plan político. ¿Cuál es la política de masa? La política de vinculación con el movimiento popular. En medio de la campaña electoral, aquí marcharon gremios de docentes exigiendo el aumento salarial, que no se lo hicieron en el 2023 cuando le tocaba por el escalafón, y en el 24, este año, no le van a aumentar los salarios, les redujeron al rubro de salario del Ministerio de Educación, creo que fueron 7 o 9 millones de dólares. El ministro se reunió con los gremios, quiso convencerlos de que no marcharan y salieron a marchar. Y la lucha de los candidatos de oposición apoyó esa marcha. Apoyaron, salieron a marchar con los docentes, los propios militantes del frente, que son docentes. Entonces, es una cosa terrible, ni política de masa. ¿Y cuál era la política de comunicación? Había un plan de comunicación en la oposición, porque en el régimen no todo el mundo está opinando. Hay una línea de mando. La gente reproduce las ideas que salen de Bukele. Si Bukele dice lo mismo de siempre, a todos les toca decir eso. Si Bukele dice, como va a decir ahora, que esos magistrados del tribunal son políticos y que ahora hay que cambiar eso, ahí lo van a andar repitiendo. Pero en la oposición cualquiera dice lo que quiere. Todos los candidatos haciendo campaña como le parecía. Uno con el río Lempa detrás,
otro haciendo tamales, pero ninguno vinculado a la lucha del movimiento popular. Y aquí hay un montón de reclamos de gente que le están quitando tierra, el campesino asfixiado, sindicatos sin legalidad, víctimas del régimen de excepción, gente desalojada, lío en Santa Marta, persecución a dirigentes políticos. Hay de todo. El conflicto con los docentes, el conflicto con el personal de salud, que tampoco le aumentan el salario. Y hay problemas también con el colegio médico. Los factores de conflicto ahí abundan en el país. Entonces, yo en eso eh, creo que hay que ser honesto, hay que decir esto. No me interesa la crítica o la autocrítica hipócrita para formalidades, para manipular a la militancia. No, eso no sirve de nada. Hay que decir la verdad y analizar la realidad que ha pasado. Y bueno, el régimen se va a afianzar. Sí, el régimen va a tener más control del Estado, porque ahora va a tener posiblemente todas las alcaldías y va a tener, en la asamblea no cambia mucho, va a tener ahora el control del tribunal electoral, lo va a tener Bukele. Eso no lo tenía, digamos, tenía chantajeado ahí a algunos, por eso aprobaron la ley que establecía el cambio en el Código Penal para meterle 20 años de cárcel al magistrado que no inscribiera la candidatura de Bukele. Fue con amenaza. Ahora a todos lo van a echar y no dudes tú que hasta lo metan preso. Los utilizó y luego lo desecha. Entonces sí va a tener más control del Estado Bukele, digamos, y tiene un respaldo. Pero ¿cuál es la realidad ya política? Que eso es un exceso de control en el Estado. Aquí vienen problemas. Bukele no va a estabilizar el país alrededor de su régimen. No, eso no viene. Ahora lo que vienen son los problemas económicos de nuevo a flote y la esperanza truncada del pueblo. Un pueblo que votó eh, en su mayoría, digamos, de la población votante por Bukele y por su gente, pero bajo la esperanza de que le resuelvan los problemas económicos. Y esa palabra, problemas económicos, en una persona, eh, en el pueblo, en cualquier persona, en nosotros, es el empleo, es el ingreso y es los precios. Ese es el problema económico, no es la balanza de pago, no es el Producto Interno Bruto, es si tengo empleo o no tengo, si el dinero me alcanza o no me alcanza. Bien, nada de eso se va a resolver. Entonces ahí entramos en este problema. Ya arrancamos este año ¿cómo? Coespro ya dijo que las exportaciones van a caer en los primeros 3 meses. Ya está, las exportaciones siguen cayendo. Las empresas que venden en el exterior vendiendo menos. Van a venir recortes de empleo, maquilas. Ya subió la gasolina hoy. Ya subió la gasolina y se va a encarecer todo. Todo se va a seguir poniendo caro. Ok, este es un año donde el gobierno vaticina un crecimiento económico de 2%, es decir, menos que el año pasado. La economía tiende al estancamiento, al estancamiento. El medio circulante ha disminuido. Ok, analicemos los sectores. La finanza pública. La finanza pública en bancarrota. Un presupuesto que le faltan 1.500 millones de dólares y no lo van a conseguir. Van a agarrar de las AFP hasta donde puedan, pero no le da. Entonces no lo pueden ejecutar. El año pasado pusieron más de 1.000 millones de obras y construcciones y gastaron el 24%. Ya está la ejecución financiera. Nada, no ejecutaron más de 700 millones. No hay sede para la UES. Inversión en la UE. La UE es un desastre. Le deben 48 millones de dólares. Ya en enero no le dieron 5 millones. Les quedaron debiendo 5 millones. Ya están en un plan de austeridad en la UES. El sistema educativo en bancarrota. En las instalaciones que se la dieron destruidas, ¿no? Los baños, los pupitres, le deben dinero. Y unas autoridades que no enfrentan al régimen. Porque aquí hay demasiado miedo. Es parte de un periodo contrarrevolucionario, que es un periodo que yo no creo que vaya a durar mucho, porque eso puede durar 30 años, un periodo contrarrevolucionario, pero también puede durar 3 o 5. Entonces, ahí hay problemas con el presupuesto. No sé si van a negociar con el fondo, que el fondo le preste lo que falta, más de 1.000 millones, 1.400, 1.300. Si negocian con el Fondo Monetario, tienen que subir el IVA, recortar el subsidio al gas, ya se sabe. Es golpear
a los sectores populares y entrar en una contracción económica. Y si no negocian, no ejecutan el presupuesto. Siguen ordeñando a las AFP, pero no le pueden quitar 1.500 millones, porque si le quitan 1.500 millones, cierran y se quedan 170.000 personas sin pensiones. Sencillamente. Y esas 170.000 personas se van a Capri y estrangulan ahí a los funcionarios. Nadie puede con eso, con esa hambre. Entonces, eso tiene límite, los fondos de pensiones. Ya le deben 9.000 millones a las pensiones, a las AFP. A las AFP le quedan 2.000 millones ahí de dinero y con eso tienen que pagar pensiones. No se lo pueden quitar todo. Bien, la deuda. Sí, le presta a la Corporación Andina 200, el otro, y llegan a 350. Pero le faltan todavía 1.000 y pico. Van a poner impuestos. No, lo que hacen es bajar la inversión pública. Y si ponen impuestos, todo se pone caro, porque va a ser al pueblo, no va a ser a los ricos, por la naturaleza empresarial. De manera que las finanzas públicas son un talón de Aquiles del régimen. Deficitaria, con una deuda que ya está acercándose a 28.000 millones de dólares, y Serén se la dejó en 19.200. Es impresionante el endeudamiento del país. Bien, este año le quitaron dinero al Ministerio de Agricultura, más de 30 millones. ¿Qué va a pasar con la agricultura? Seguir cayendo, y viene el fenómeno del niño. Este año le quitan también recursos al Ministerio de Desarrollo Local, incluso a turismo. Es un presupuesto malísimo, con énfasis en el gasto militar. Y no van a ejecutar las promesas de reparación de escuelas, etcétera, porque están en bancarrota. Por cierto, nosotros tenemos el discurso de Bukele, donde prometió 15 cosas en la UE, 15 promesas, y no ha cumplido ninguna. Nosotros hicimos un programa el sábado con el equipo Maíz, donde la enumeramos una por una y la comentamos. Es impresionante, pero puede ser que ni los estudiantes se acuerden lo que estaban cuando él habló, porque tenemos esta problemática también de cierta anemia. Entonces, por el lado de la finanza pública no hay nada que esperar. Por el lado del sector externo, la producción exportable cayendo, eso no se recupera. Cuando analizamos el sector monetario, el medio circulante, el dinero que circula en la economía, no va a crecer. El año pasado creció 7%. Aquí hay menos dinero en la calle, porque la entrada de dólares es inferior a la salida. Aunque las remesas crecieron, cayeron las exportaciones, y eso no se va a recuperar el sector exportador, porque esto tiene que ver con la crisis en Estados Unidos y la crisis internacional. Bien, ¿pueden conseguir del narcotráfico? Bueno, puede entrar del narcotráfico, pero ese dinero entra y se va, se lava, se convierte en un edificio y luego el edificio se queda ahí vacío. Invierten 100 millones, recuperan 70 y pierden 30. Eso no levanta ninguna economía. Entonces uno no ve en el país un rumbo económico bueno. Para mí la economía va a un estancamiento, que es un crecimiento chiquito, no un desplome, sino un crecimiento pequeño, que la gente no va a ver nada. Si ni cuando crece la producción la gente ve mejoría, mucho menos cuando no crece. La inversión extranjera no viene ni va a venir, porque aquí no crece el circulante, porque aquí no hay expansión del consumo interno, y porque además todos los empresarios del exterior saben que el 1 de junio surge un presidente ilegal. Eso lo saben, que aquí no hay Estado de Derecho, no se van a estar arriesgando. Y los empresarios nacionales, pregúntenle a Calleja, ya sacó 1.000 millones de dólares para Colombia, que va a estar invirtiendo aquí para generar una inversión. ¿Y la demanda cuál es? Aquí sí va a abrir uno que otro supermercado, porque con la remesa la gente compra, pero las grandes inversiones se las están sacando del país. Claro, es mejor invertir en Colombia, donde hay un consumo alto, que ponerse a crear empresas aquí y después no sabe a quién le va a vender. Entonces, es una economía que va al estancamiento con poca inversión pública, poca inversión privada nacional y poca inversión privada extranjera. Poquita, si es que viene. La inversión extranjera se está yendo a Centroamérica desde hace tiempo y va a seguir. Y los empresarios de aquí son parte de esas inversiones en otros países de Centroamérica. Ahí están invirtiendo ellos desde hace años. Ese es un problema estructural que hay aquí. Pero además con una finanza en bancarrota, que en cualquier momento el gobierno dice, bueno, hay que poner esto ya en cintura. Nivelemos ingresos y gastos.
porque ya no podemos seguir echando mano de fondos. Eso va a pasar ya este año y el que viene. Bien, ¿las expectativas del pueblo se van a cumplir? No, ¿y cómo va a haber empleo en una economía estancada? Un crecimiento de 1,5, de 1,7, de 2, inflado, que son menores los crecimientos. Con una agricultura en crisis y un sector industrial que acaba de salir una información, la industria de alimentos está golpeada en el país, la industria de alimentos. Y las importaciones golpeando aquí, a la producción nacional. Todo está caro, ningún producto va a bajar de precio. El tomate se queda como está, la yuca se queda como está, y lo que puede es subir en la medida que se encarece ahora los combustibles y va a venir un aumento de la energía para marzo, cuando termine marzo, para abril, van a subir la energía, porque se calcula de acuerdo al precio del petróleo por el búnker, que genera la mayor parte de la energía del país, que es térmica. De manera que los precios seguirán muy alejados de los ingresos de la gente y nosotros no prevemos que este gobierno vaya a decidir aumentar salario ni nada. ¿Y qué pensión van a subir? ¿A quién le van a subir la pensión? Ni siquiera pusieron lo de los $100, lo de los $50 para los adultos mayores. Los veteranos de guerra siguen con 100. Eso no está presupuestado. Todo eso está en bancarrota. Entonces, ¿qué va a hacer la gente? La gente se va a preguntar este mismo año, finales de año, y el que viene, ¿qué es lo que ha pasado? Porque Bukele le dijo a la gente, miren, todo está caro, no hay empleo, pero eso no es culpa mía. Esto es culpa de un problema internacional, del COVID, y de los que me dejaron el país en bancarrota, los mismos de siempre que robaron todo. Y una franja de la población le dijo, ah, sí, tú tienes razón, ya te entendí. Entonces te voy a dar de nuevo el voto. Ya te entendí, Bukele. Tú me dijiste que te tocaba resolver lo de la seguridad y hay mejoría. Y me dijiste que va a meter preso a los corruptos. Y veo que hasta ellos dicen que son corruptos, los camaradas de los presos. Entonces, correcto, pero me va a resolver los problemas económicos en el segundo gobierno. Eso es lo que están diciendo las encuestas. Y una semana antes de las elecciones, Bukele dijo públicamente que el segundo periodo es el de resolver los problemas económicos. Bueno, pero aunque no lo diga, eso es lo que espera la gente. O sea, le mandó la esperanza, le mandó la esperanza. Porque ese es otro componente, de los 20 componentes, son 20 componentes de la estrategia del régimen. Nosotros lo tenemos identificado. Uno es la esperanza. El otro es el logro de seguridad. El otro es persecución política, difamación. El otro es la alianza con la oligarquía. El otro es la alianza con un sector del movimiento popular. El otro es toda la política de comunicaciones, etcétera. Es una cosa. Bien, una clase domina y eso se hace más fuerte en los periodos contrarrevolucionarios a través de la fuerza y de la ideología. Se emplea la fuerza y se emplea la ideología. Aquí se están empleando los dos. Aquí a mí me pueden meter preso por lo que estoy diciendo aquí. Alguien puede decir que yo soy pandillero y me meten preso. Yo lo sé. Yo lo sé. A cualquiera le pueden meter. Están aplicando la fuerza. Pero lo que más le está funcionando es el mecanismo ideológico. Lo mismo de siempre. ¿Verdad? Aquellos. Vienen cosas. Presidente inteligente. Viene la ciudad Bitcoin. Viene esto. Viene esto. Viene esto. Y la comunicación. Son los dos elementos. Creo que se le van a millar los dos. El ideológico tiene límite. Y si sube la temperatura por el lado de la violencia, entonces lo que viene es un choque frontal con todos los sectores. Porque aquí va a seguir el problema en la tierra. Va a seguir, se va a agudizar el de los campesinos. Ya le van a quitar a los de la isla Tasajera, ya le van a quitar las tierras. Ya hay un fallo. Viene en conflicto con los docentes, viene en conflicto con el campo, viene en conflicto con sindicalistas, viene en conflicto con un montón de sectores. Ahora bien, como el destino no existe, yo creo que no existe el destino. Hay tendencias. Nosotros podemos entender para dónde va la economía porque hay leyes, pero todo depende también de lo que se haga, de lo que se haga, y en términos políticos de lo que se haga. Si aquí no hay una alternativa, entonces la gente no tiene por qué hacerse oposición a Bukele. Hay otro mecanismo, irse a vivir donde vive Marvin, ¿verdad? O irse a vivir a Los Ángeles. Yo no. Lo otro es decir, bueno, ya esto se acabó.
A mí me engañó Arena, me engañó el otro y me engañó Bukele. Yo si no trabajo no como y la política no me da de comer. Jamás me hablen de política. Me hago apático. Ese es otro camino de un sector. Y el otro camino es la reivindicación. Cualquier camino es posible, pero la gente tiene que ver alternativas. Y hasta hoy la alternativa en el país es el movimiento popular, que tiene varias expresiones, una más fuerte que otra, pero tiene varias expresiones. Pero el movimiento popular no es un partido, no va a ganar elecciones. Y la lucha que está planteada sigue siendo electoral, ¿verdad? Pueden haber mucha lucha de masa, pero van a llegar las elecciones del 27 y van a llegar las del 29. El tiempo corre. Bien, eso está planteado. ¿Habrá o no participación electoral? ¿Habrá una herramienta? No lo sabemos. Si no tenemos capacidad de dar la batalla en la calle y en las elecciones, pues Bukele sigue 5 años más. No solo estos 5, sino los que siguen. Bien, a mí me parece, para cerrar, que las tendencias son adversas para el reino. Una cosa es que gane estas elecciones, que se imponga con todos los mecanismos que ha utilizado, incluyendo el fraude constitucional e incluyendo los elementos de fraude técnico y administrativo. Pero otra cosa es que le dé estabilidad al país. Creo que el país no va a una estabilidad. Eh, Creo que puede llegar el turno del ofendido, como decía Roque Dalton, ¿verdad? Pero depende de la organización de Correcto. la lucha, de la batalla de ideas, de la batalla de ideas. A mí me da pena, para cerrar, compañero, cuando yo revisé ese video de Bukele, cuando estuvo en la UE, 18 minutos, 15 promesas a los estudiantes. Y iba así, primera, una sede en Aguachapán, mencionó 3 sedes, una sede allí, otra en Chalatenango, segunda, vamos a crear la unidad de cultura, tercera, cuarta, y no hay ni una cumplida. Y tú no ves un movimiento de protesta, ni de docente, porque le hizo propuesta docente, ni de administrativo, ni de los estudiantes. Claro, a los estudiantes no los dejan llegar a recibir clases, porque hay una complicidad. Es una desmemoria que hay. Eso es para hundirlo a un presidente, hundirlo. Nosotros vamos a hacer un esfuerzo porque esto se conozca. Ya estamos pensando cómo, porque no basta hacer un programa y decirlo, como el que hicimos con maíz. Hay que buscar otro mecanismo, ¿verdad? Pero eso da una idea del desastre que tenemos en términos de la oposición en el país. Salvo, insisto, el movimiento popular o expresiones, porque hay otra gente del movimiento popular que se ha deshecho en este periodo y que se fueron a la derecha y otros que están con Bukele. También hay que decir eso. No todo el que marchó el 15 de septiembre del 21 está como está el bloque. No, ha habido desprendimientos por ahí que se fueron con nuestro tiempo, otros que están neutralizados. Pero hay condiciones objetivas para desarrollar un fuerte movimiento y desarrollar una alternativa. Las tendencias económicas y sociales son negativas para el gobierno, para el pueblo, obviamente, y para que el gobierno pueda mantener el control ideológico. Pero depende de la batalla de ideas que Excelente. desarrollemos y de la organización. Mira, excelente, César. Realmente ha sido, digamos, un análisis, ha dado muchos elementos para entender desde un punto de vista, digamos, el proceso que ha habido de estas elecciones, las posibilidades que hay también de la continuidad de la lucha. Los comentarios que están, todos reflejan también esa situación, ¿no? Vea, algunos reflejan preocupación en el sentido de que si no tenemos partido, si vamos a perder las elecciones de las alcaldías, entonces ¿para qué vamos a ir? ¿O qué tenemos que hacer? Son preguntas que están surgiendo, digamos, en la misma población, preguntas que están aquí también, ¿no? Vea, pero yo creo que queda bien claro tu mensaje al final, en el sentido de que las expectativas, ¿no? Porque no se le van al pueblo, a la gran mayoría, no se le van a resolver los problemas, ¿verdad? Se le van a agudizar,
¿no? Entonces, de esa agudización, entonces de ahí depende, digamos, de cómo se vayan trazando, digamos, las líneas de trabajo, de organización y de movilización del movimiento social, ¿no? Pero nosotros vamos a tener que ir terminando también, ¿va? Yo creo que contigo tenemos, como siempre, ¿no? Tenemos que comprometernos para traer otro programa porque a la gente le gusta cada vez que tú haces unas exposiciones y das muchos elementos para entender esto, ¿no? Pero desgraciadamente ya se nos pasó más de la horita, ¿verdad? Y ha estado muy fructífero. Pero antes de darle cierre al programa, darte como siempre, digamos, el último, el mensaje que digamos a la gente que nos está escuchando, porque hay gente que expresaba alguna preocupación de qué podemos hacer. Bueno, nada, gracias a las personas que han estado haciendo comentarios y a las preguntas, a las que han hecho preguntas. Yo creo que este es el año, por lo menos este año va a ser un año del movimiento popular, porque los partidos van a entrar en procesos internos, de discusión, de asambleas. No va a ser fácil que se repongan. Pero el movimiento social se va a fortalecer. No sé en los próximos años si los partidos van a lograr salir de su problemática, reencauzarse. No sé, yo no estoy vinculado ahí directamente en eso. Yo apoyo mucho al movimiento social, ¿verdad? Pero sé que el movimiento social no resuelve el problema del poder político. Se necesitan las fuerzas políticas. Pero vienen luchas. Ahora en marzo, y hay que meterse. Viene el día eh, de la, de la mujer, el día 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Ahí va a haber una gran actividad donde van a participar organizaciones populares, feministas y no solo feministas. No sé los partidos que van a hacer. Y van a haber reclamos que trascienden lo de ese día. Reclamos sociales. Van a venir luchas de los gremios docentes. Eso viene. Y a lo mejor surgen nuevas expresiones, porque hay descontento con las direcciones de esos grupos que transan con el gobierno, algunos. También eh, viene el 1 de mayo, va a ser fuerte, y viene un montón de reclamos, y se van a crear estructuras locales. Los compañeros y las compañeras del bloque, cuando vengan acá, te pueden dar muchos detalles de todo eso, en lo que se está trabajando y se va a seguir trabajando. Creo que es el año del movimiento popular. Este mismo año la gente va a sentir el látigo de la economía. Este mismo, ya lo está sintiendo. Mm. Aquí no hay solución para nadie, salvo el grupito de ricos, que cualquier cosa que pase no le afecta. Porque aquí hasta los sectores medios están golpeados, ya le subieron 12 centavos a la gasolina. Y a la gente que tiene carro, ¿no? Los pobres no tienen carro. Los pobres lo van a sufrir con los alimentos que se van a encarecer. Le va peor. Entonces, el mensaje es tomarse las calles. Nosotros tenemos que desafiar al régimen en la calle. No podemos irnos a la ilegalidad. No podemos amedrentarnos, ¿verdad? Se va a poner más violento, porque ahora tiene una victoria, una oposición más debilitada, humillada, ultrajada, maltratada, porque así lo ha tratado. Pulverizada. Sí, así lo ha tratado con saña, que es parte de la característica ideológica de este periodo y física, que la saña también es un daño físico. Pero tenemos que utilizar y defender los espacios legales que tenemos. Los que somos de izquierda no buscamos la ilegalidad. Nos oponemos a que nos metan presos, nos oponemos a que nos tiren al exilio, ¿verdad? Claro. Entonces, no vamos a aceptar eso. Entonces, hay que desafiar y hay que levantar toda la demanda. Yo te digo que nos vamos a dar un poco de gusto. Nosotros, es el turno de nosotros. Vamos a ver qué respuesta le va a dar el régimen a los reclamos. Nos tienen que ver en la calle y en todos los espacios como este, porque hay que utilizar todos los mecanismos. Esta entrevista es un mecanismo de lucha de clase. Aquí estamos dando opinión en contra de un régimen empresarial de corte neoliberal y con rasgos fascistas. Bien, entonces estamos defendiendo a los sectores populares. Si aquí viene un buquelista, va a defender a los millonarios y a su presidente. Así que todo el que habla fija posición política. Hay que utilizar la radio, la televisión, hay que mejorar las comunicaciones. Tenemos que hacer un montón de cosas, un montón de cosas. Así Pero es. la vamos a tener que ir resolviendo. Aquí hay capacidad y hay tradición de lucha. Este pueblo no es
cualquier pueblo. Bueno, todos los pueblos son heroicos, pero hay pueblos que han tenido un sometimiento mayor por razones históricas. Aquí, esta guerra de 11 años demostró que aquí se pueden hacer un montón de cosas. Tiene que pensarlo Bukele si quiere subir la temperatura de la violencia. Mm, Así es. Gracias, César. Cristóbal, despidiéndote. Bien, gracias César, nos has dado una buena cátedra y nos has informado, digamos, y es importante para la gente que nos ha sintonizado, el cómo se dio este proceso electoral y su catástrofe al final, ¿verdad? Ya César nos ha explicado el por qué. Muy buena explicación y bueno, esperemos tener a César en un nuevo conversatorio para que sigamos alimentando nuestros conocimientos y bueno, ya la acción, lo que dice César, ¿verdad? Muchas gracias y nos despedimos. Hasta la próxima. Gracias, compañeros. Bueno, muchas gracias, César. Muchas gracias a todos los que han dejado aquí sus mensajes. Estén pendientes de las próximas entrevistas que vamos a traer a gente del movimiento social para que también nos pongan su postura, ¿no?, en cuanto a esta coyuntura. Nos vamos a despedir con el tema del Frente Intercontinental. Que sigan teniendo un buen día, unas buenas tardes y unas buenas noches. Somos el Frente Intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. El Frente Intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Danos un me gusta, participemos, comparte las